En TN23 agradecemos su preferencia y por eso nos comprometemos a llevarle noticias y programas de contenido todo el día y todos los días. Estamos a nivel nacional en los sistemas de cable en la región central, también en UHF, nuestra frecuencia, canal 23. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En 30 minutos son analizados los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. Uno de mucha importancia para todos, el precio de los combustibles, pero hoy lo tomaremos desde otro punto de vista, porque si bien los combustibles tuvieron una rebaja durante los últimos meses, ahora sabemos que eso no es para siempre, volverán a sus precios habituales, pero existirán también en Guatemala probablemente otras opciones para que usted pueda ahorrar en el uso de combustibles. Hoy vamos a conocer una de esas propuestas, un plan piloto que se está llevando a cabo de parte del Ministerio de Energía y Minas y de la OEA, Organización de Estados Americanos. Presento a los invitados de hoy. En primera instancia, Ivanova Ancheta, es viceministra de Desarrollo Sostenible, hemos dicho, Ministerio de Energía y Minas. Bienvenida. Sí, muchas gracias por este espacio tan importante. A usted por estar con nosotros, así como a Rubén Contreras, él es especialista en energía y cambio climático en la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Exacto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a ambos. Entonces, hablemos en primera instancia sobre el etanol. Usted, desde el punto de vista del Ministerio de Energía y Minas, ¿cómo ve la importancia estratégica en que pueda empezar a utilizarse? Sí, muchas gracias. El día de hoy queremos comunicar este plan piloto, que es la implementación del uso de una mezcla, que es del 5 al 10% de uso de etanol en la gasolina. ¿Y para qué o por qué hacemos este plan piloto en el Ministerio de Energía y Minas? Durante los últimos años han habido varios estudios y existen países en Latinoamérica, en fin, Brasil, Colombia, Panamá, Estados Unidos ya usan esta mezcla y lo usan porque tiene beneficios para la salud y para el ambiente importante, y para nosotros representa un reto y un beneficio mayor porque nosotros ya producimos el etanol. Es decir, que bajaría nuestra factura petrolera, lo que Guatemala compra en el mercado exterior en petróleo, bajaría en un porcentaje del 5 al 10% si nosotros haríamos esta mezcla. Muchas gracias. Rubén Contreras, ¿qué es el etanol entonces? Bueno, el etanol es básicamente un alcohol. Específicamente en este caso sería un alcohol obtenido de melaza, que es un subproducto de la caña de azúcar. El alcohol en este caso en particular, la ventaja que tiene al ser usado y mezclado con combustible es que actúa como un oxigenante, o sea, entrega más oxígeno y genera una combustión mucho mejor. Por lo tanto, en un porcentaje del 10%, por ejemplo, un 5%, la eficiencia del vehículo sería mucho mejor, y también las emisiones que saldrían del vehículo disminuirían ostensiblemente, que es algo que pocas veces se considera, que respecto a la calidad del aire y cómo esta afecta a la ciudadanía en general. Gracias. Usted dice que ya se produce en Guatemala. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? En Guatemala hay una producción de 65 millones de toneladas de este etanol al año. Esto es producido, como lo dijo ya Rubén, mediante la industria azucarera, y es por un subproducto que es la melaza. De la melaza se produce el etanol, que es un combustible que incluye un alcohol carburante que puede ser mezclado con la gasolina, y pues al ser producido por nosotros, tener una certificación internacional europea de desarrollo sostenible de cómo se produce, es una ventaja comparativa con los demás países. Si nosotros en un supuesto decidiéramos utilizar todos los automóviles una mezcla de 10% de nuestra gasolina, se utilizaría la mitad de lo que ya producimos y tendríamos la oportunidad de seguir exportando. Con esto que se está produciendo hasta el momento, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va? ¿Quién lo utiliza? Lo exportan. La industria azucarera exporta este producto a Estados Unidos y Europa. Gracias. ¿En qué consiste este plan piloto? Entiendo que ustedes impulsan. Sí, la idea fundamental del piloto consiste en poder recoger de manera científica y técnica cuál es el impacto de usar etanol en vehículos locales manejados por guatemaltecos, y por otro lado también servir como línea base para el gobierno si es que quiere en el futuro implementar una política de biocombustible en el país, cosa que tenga con base científica cómo comprobar el por qué está tomando una decisión y no de manera aleatoria. En este caso particular son 30 vehículos, 5 motocicletas y automóviles desde el año 1984 hasta el 2014,
que van a usar esta mezcla primero del 5% y luego del 10%, y con el fin de básicamente demostrarle al público que no se genera impacto en el vehículo. La idea fundamental, y siempre digo lo mismo, que se trata de romper mitos que se generaron en la década de los 80 cuando se trató de implementar por primera vez el etanol aquí en Guatemala. Precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿Han habido otros intentos de utilizarlo en Guatemala? Sí, a raíz de 1980-85, cuando se empieza la producción de etanol en el país, sí hubo un intento y se generó una ley. Sin embargo, por diversos motivos, entre estos porque no hubo la suficiente socialización con la población guatemalteca del uso de etanol, pues no se ha podido concretar esto. Y eso es uno de los objetivos de este plan, es poder documentar qué sucede en estos vehículos y que los automotores se sientan con confianza de que este combustible es confiable y además tiene ventajas en el ambiente y en la salud de los guatemaltecos. Si nos habla de una ley, ¿habría que modificar esta, crear una nueva? ¿Cuál sería el marco legal? Hay una hoja de ruta, ¿verdad?, que tenemos. La primera es agotar estos 4 meses del plan piloto y después buscar alguna alternativa, obviamente legal. Sí se podría reformar, hay varias propuestas de ley que reforman esto en el Congreso de la República, desgraciadamente sin aprobación, y también se podría considerar como un aditivo, así que estamos pendientes de ver cuál es el siguiente paso. Primero agotaremos el técnico científico. Gracias, Rubén. Usted nos ha dicho que ya ha sido probado o está en otros países. ¿Cuáles nos puede mencionar? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, el más famoso es Brasil, también tenemos Colombia. En Europa, básicamente todos los países europeos usan etanol. Y la ventaja comparativa básicamente es que, si tomamos el caso de Brasil o de otros países, es que le da al usuario la posibilidad de elegir qué combustible quiere usar en función del precio que tenga. Porque van a haber periodos en que, como ahora, que la gasolina ha bajado, pero van a haber periodos en que también la gasolina ha subido. Eso es cuando ya se tienen vehículos que puedan funcionar con 100% etanol o 100% gasolina. En el caso particular de la flota actual de vehículos que existen en Guatemala, con una mezcla del 10%, el impacto que ya se ha probado básicamente en otros países, y que es lo que queremos demostrar aquí, pero con una situación local, es la mejora en las emisiones, la mejora en la combustión del vehículo, y que no se genera ningún impacto negativo en el vehículo. Muchas veces me preguntan si hay que adaptar el vehículo para usar etanol, y la verdad que con mezclas del 10% no se necesita hacer nada. ¿Qué otros proyectos similares han impulsado o impulsarían ustedes en el viceministerio? Bueno, tenemos varios proyectos y gracias por preguntar. Pues obviamente este etanol como plan piloto, tenemos otros 2 planes pilotos de un proyecto de desarrollo sostenible en cooperación con el gobierno brasileño, que se denomina Cultivando Agua Buena, y que genera un desarrollo sostenible a las comunidades aledañas de los proyectos hidroeléctricos y mineros. Eso es otro de los proyectos pilotos, y también tenemos muchos intentos de diálogo e información en las comunidades referentes a los proyectos que el Ministerio autoriza e impulsa. Gracias. Volviendo al tema del etanol, entonces, de estos vehículos que están utilizándolo en este momento, ¿son del Ministerio, son de la OEA o son particulares? Hay de todo básicamente. Hay vehículos del Ministerio de Energía y Minas, de otros ministerios también que nos están apoyando, del sector privado, por ejemplo, se me fue el nombre en este momento, pero Tigo, sí. EXA, y la Policía Municipal de Tránsito nos dio 5 motocicletas. Pero en general la idea es eso, es sector de gobierno, o sector público, sector privado que está apoyando, y también hay gente particular que está colocando sus vehículos para probar este combustible. Me imagino que se trataría de una alianza público-privada. ¿Habría costos que absorber, me imagino, de parte del Ministerio o de los empresarios? Este plan piloto fue impulsado en el marco de un acuerdo internacional de cooperación entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Guatemala, representado por el Ministerio de Energía y Minas. Es más o menos en un aporte de $250,000 que no es ejecutado por el Ministerio, es decir, no recibimos ningún tipo de financiamiento, sino es una cooperación técnica per se, y que es ejecutada por la OEA a través de una fundación.
Y pues incluye que todo este combustible y este etanol y todo lo que incluye el poder poner en práctica este plan piloto y que se reciba el combustible, la estación de servicios, en fin, todos los trámites son subvencionados por este convenio. Es decir, ¿quién sí tendría que hacer modificaciones? Ya nos había dicho que los vehículos, no. ¿Las estaciones de servicio? Sí, de hecho de eso se trata el plan, de poder documentar qué ajustes hay que hacer. Y todo esto es monitoreado desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Con técnicos para los automóviles, asimismo con la supervisión de la Dirección General de Hidrocarburos, que es la que ve cómo la hermeticidad del tanque. Hay algunos ajustes que hacer en las estaciones, pero son mínimos. ¿Por qué se tiene que hacer una prueba piloto en Guatemala si ya está comprobado en otros países? ¿Hay algún cambio por factores geográficos o algún otro? Es más un tema cultural. Hay que socializar y como dije al principio, romper mitos. Hace poco tuvimos una entrevista en medios radiales en que llamaba al público y la mayoría de los comentarios eran: leí un estudio de la década de los 80 que decía que el etanol provocaba daño, y en fin, una serie de ideas que obviamente en esa época, o sea, hace 30 años atrás, existían, eran reales, pero que gracias a Brasil, a Europa en general, que han avanzado la tecnología porque necesitan mejorar su seguridad energética, porque dependen mucho del petróleo básicamente. Ya la tecnología actual y la calidad del combustible que se usa aquí en Guatemala genera que el uso de etanol sea totalmente algo positivo. ¿En dónde le daría ventaja al automovilista? ¿En el consumo o solamente en el precio? Yo diría más que en el precio, en el consumo. Y el valor que no se puede medir ahora porque no hay estudio es el tema de la salud para la sociedad. Así es, tiene ventajas en la salud y ambientales. Es decir, genera un desarrollo sostenible, que es el desarrollo económico aparejado al desarrollo social con respeto al ambiente. Es una medida que es más allá de lo económico. Nosotros no podemos garantizar que vaya a crear una disminución en el precio de la gasolina o del combustible final, pero sí hay una mejora a nivel país en lo que nosotros gastamos, en las enfermedades respiratorias que tenemos, ¿verdad? En la contaminación ambiental, en fin, tiene varios beneficios. Gracias, vamos a ir en este momento a la pausa, pero volveremos de inmediato para que usted sepa un poco más sobre el etanol y así pueda también decidir si en algún momento usted también quiere utilizarlo en su vehículo. Volvemos de inmediato. Lo que busques es estar informado. TN23, el primer canal noticioso con la mejor información del momento, con la mayor amplitud en noticias de Guatemala y el mundo. Periodistas de TN23 desplegados en diferentes puntos del país con unidades móviles, ampliando la información que usted necesita saber. TN23 es el canal con más emisiones noticiosas en Guatemala. Pregunte a su operador de cable en qué número tiene a TN23, el canal de información las 24 horas. Si sufres pie de atleta, tengo algo justo para ti. Nuevo Canestén Extra, la poderosa fórmula combinada que incluye un anestésico y un antifúngico. Alivia los síntomas inmediatamente y ataca todo tipo de hongos. Desaparece hasta el dolor y la inflamación mientras ataca todo tipo de hongos desde la raíz. Nuevo Canestén Extra, el poderoso alivio que sientes inmediatamente. ¿Trabado? Prueba Alivia Gel, que penetra directamente donde duele, desinflamando, y al desinflamar, el dolor se va. Alivia Gel. Disfruta frente a ti de lo exótico, lo fresco, lo exclusivo, la mejor comida oriental frente a tus ojos, porque comer bien es todo un placer. Vive la experiencia del sabor, solamente en Tepanyaki. Tus clásicos. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Tus recuerdos. Tus éxitos de hoy. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Están en 92.9 Radio Disney. La música te hace bien.
La habilidad y la imaginación son características del arte. Usted tiene una cita los miércoles a las 10:30 de la mañana para enterarse de todo lo interesante de las bellas artes. Arte al descubierto, siempre todas las semanas. Arte al descubierto. Los miércoles a las 10:30 de la mañana. Solo por TN23 Todo Noticias, 24 horas. Continuamos en TN23 y continuamos en el rostro de la noticia con este análisis sobre el uso del etanol, que podría ser entonces un sustituto o un complemento al uso del combustible tradicional que nosotros conocemos y del cual nos abastecemos en las estaciones de servicio. Tenemos a dos expertos hablando sobre esta temática. Está Ivanova Ancheta, viceministra de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, y Rubén Contreras, especialista en energía y cambio climático en la Organización de los Estados Americanos, OEA. Con usted me quedo para la siguiente pregunta. ¿Por qué la OEA está interesada en hacer este cambio a nivel latinoamericano? La verdad que todo parte con un acuerdo bilateral que desarrolla Estados Unidos y Brasil el año 2007, en el cual ellos dos se comprometen a trabajar el tema de los biocombustibles, principalmente, si recordamos, en esa época el precio del petróleo estaba excesivamente alto, entonces había que buscar alternativas, desarrollar nueva tecnología a este precio de los combustibles. Y en ese momento varios países pidieron ser parte de este acuerdo bilateral, pero como beneficiarios. Y se nombró a la OEA entonces para que apoyara a los países a desarrollar este tipo de actividades, porque bueno, dentro de la OEA existe el Departamento de Desarrollo Sostenible que busca apoyar a los países a su desarrollo. Y mediante este acuerdo bilateral, en este caso el Departamento de Estado de los Estados Unidos donó fondos para que se implementaran actividades que desarrollaran este combustible alternativo en Centroamérica y en Jamaica. En este caso en Centroamérica ha sido Guatemala, El Salvador y Honduras. Y de los países que se está trabajando, Guatemala es el que tiene la mayor ventaja competitiva porque ya produce etanol. No hay que desarrollar una industria, ni hay que pensar en de dónde se va a sacar la materia prima, sino que ya la tiene. Y ahí fue como ya llevamos 8 años trabajando el tema. ¿Algunos de estos países que usted mencionó ya están más avanzados, es decir, no están en un plan piloto, sino ya lo están usando? La verdad que Honduras tiene una ley en la cual pueden mezclar etanol con la gasolina, pero no están al nivel de Guatemala de producir el combustible. En ese aspecto tecnológico ustedes están a la delantera en toda la región. De hecho, tecnológicamente hablando, Guatemala tiene una de las tecnologías más avanzadas para producir etanol. Gracias, viceministra. Ya en temas quizás de mercado y para entenderlo muy bien, si un galón de gasolina vale, por ejemplo, 20 quetzales, ¿cuánto valdría el galón de gasolina mezclado con etanol? ¿Sería lo mismo? Pues la verdad es que en este momento no le podría dar ese dato exacto, pero porque pues los dos son productos de mercado, pero sí le podría decir que podría tener una ventaja comparativa el hecho de que sea etanol porque no está sujeto al impuesto del petróleo, de los derivados del petróleo, por ejemplo. Y pues obviamente es un mercado nacional de un producto producido en Guatemala que tendría menos costos para el exportador, es decir, que lo consumamos aquí, que sacarlo al exterior del país. Usted mencionó en la primera parte que hubo ciertos problemas de comunicación cuando se dieron los primeros intentos por ingresarlo a Guatemala. ¿Qué faltó comunicar o en qué había mucha confusión en ese momento y que ahora estamos tratando de que no? Yo creo que en Guatemala hemos tenido una cultura de poca socialización y poco diálogo por la historia que tenemos los guatemaltecos, y pues eso es algo de parte que queremos, el mito que queremos romper, y es parte también del concepto del desarrollo sostenible, el poder generar que la población conozca y pueda familiarizarse con este tipo de conceptos que son un poco complejos, pero que nos ayudan a vivir de una forma mejor a todos, a consumir, a sentir, a ser de forma distinta, con un desarrollo equilibrado. Nos decían que el desarrollo siempre debe ser sostenible y estoy de acuerdo, pero en los conceptos que se han desarrollado mundialmente, pues no solo es un desarrollo económico lo que buscamos, sino que también debe ser un desarrollo social con respeto al ambiente,
con la conservación y con la mira a que lo que nosotros consumimos y como vivimos debe de garantizarse para las siguientes generaciones. Y solo lo vamos a lograr mediante una cultura que cambie y una visión distinta a cómo nosotros vivimos y cómo consumimos. Y eso es parte de lo que el etanol aporta a nuestra realidad. Pues obviamente tiene varias ventajas económicas importantes, como lo que hemos dicho, no necesariamente que que atañan el bolsillo de los consumidores, pero sí hay otras ventajas importantes como país, con visión de país, ¿verdad? Estamos consumiendo un producto nacional, certificado internacionalmente, con una calidad muy buena. Estamos evitando o bajando la factura petrolera. Estamos asegurando nuestro consumo energético, porque es algo que nosotros producimos, y al mismo tiempo estamos garantizándole una mejor salud a la población. Actualmente este etanol se consume en Europa, es decir, los europeos tienen las ventajas que nosotros estamos dejando de tener con un producto de excelente calidad producido por los guatemaltecos. Gracias. Usted ha hablado de las bondades y los beneficios de lo que se ha estudiado durante los últimos tiempos en los países en los cuales ustedes han estado, pero ¿habrá algo que deba saber el consumidor, el usuario, el automovilista, si puede haber algún daño en el uso de etanol? La verdad que con los porcentajes con los que se está trabajando no existe esa posibilidad. Estamos hablando entre el 5 y el 10% de mezcla con gasolina. Con ese porcentaje, la verdad que hablar de algún impacto sería, si es que ocurre, por eso estamos haciendo el piloto, sería mínimo. Y como ejemplo, mencionar que en el caso de Brasil, los famosos Volkswagen Escarabajo, de los 70 por ejemplo, funcionan con etanol a 25% de mezcla, y la verdad que siguen ahí funcionando sin ningún problema. Así que en esa temática no existe mayor impacto. Ya si hablamos de mezclas mayores al 10%, obviamente es posible que los vehículos más antiguos puedan tener algún tipo de impacto, pero llegar a ese tipo de mezcla aquí en Guatemala es prácticamente imposible ahora, por el tema básicamente de que la flota vehicular también tiene que ir rejuveneciéndose, ¿no? Y eso va a pasar en unas décadas más. Gracias. ¿Cuándo van a obtener los resultados en el ministerio y qué va a pasar a partir de ese momento? Sí, eso es un dato muy importante. Nosotros vamos a documentar todo lo que sucede con un monitoreo motor, es decir, expertos van a tener revisiones en los vehículos de qué es lo que sucede, si tienen algún desperfecto, lo van a documentar y pues va a resultar un producto, un documento donde está registrado todo lo que sucedieron en todos los vehículos. Asimismo, de qué forma se llevó a cabo la mezcla, cómo se suministró, es decir, un monitoreo constante. En 4 meses nosotros vamos a tener ese producto y pues esperamos poderlo socializar con la población para que en base a ese producto, que es científico, técnico, inclusive la estación de servicios es una estación no comercial, y los vehículos pues están todos comprometidos a poder suministrarse de ese combustible en ese lugar únicamente, ¿verdad? Para poder tener los resultados objetivos, y posteriormente pues vamos a seguir una hoja de ruta, y lo que queremos es dejar bases técnicas para tomar después decisiones políticas como se han llevado a cabo en otros países. De parte del ministerio, ahora de parte de OEA, ¿qué pasa al entregar este informe? Bueno, el proyecto dentro de su conceptualización llegaría a su fin y ya dependería exclusivamente de cómo la Organización de Estado Americana trabaja para los países, entonces va a depender de lo que Guatemala solicite con respecto a apoyo en esta materia, y siempre estamos obviamente dispuestos a seguir apoyando y a ayudar a los países a avanzar en este tema que es tan importante como es la energía, que siempre comento, imaginarse que el petróleo, por ejemplo, es un elemento finito y que obviamente en las próximas décadas cada vez va a ser más costoso extraer y obtener petróleo. Entonces aún estamos a tiempo en la región de lograr estar preparados ante esa eventualidad, y el etanol es un combustible más dentro de las muchas opciones que tenemos para poder mitigar el impacto que se viene en las próximas décadas. Gracias. Usted hacía mucho énfasis en el tema ambiental. ¿Podemos reiterar entonces los beneficios que buscan ustedes? Sí, lo que nosotros buscamos es que la población conozca y se concientice de la importancia que es tener un equilibrio entre lo que cada consumidor vela, ¿verdad?
Y obviamente la economía es importante y es algo que nosotros como ministerio, dentro de nuestras competencias, pues estamos al tanto. Somos el ente regulador, aunque esto es un aspecto de mercado libre, ¿verdad? El precio de los combustibles. Pero es muy importante que los televidentes tengan en cuenta que el uso del etanol es una ventaja comparativa para el país. Hay países que ya lo utilizan, que no necesariamente son productores de etanol, nosotros tenemos esa ventaja y pues que podríamos con el uso del etanol tener ventajas en aspectos de salud y de ambiente, con la baja de emisiones de carbono. Gracias, estamos por concluir. Sus consideraciones finales entonces. Más que nada felicitar al Ministerio de Energía y Minas, agradecer a la viceministra por el apoyo que ha dado en avanzar el tema. Y porque el proyecto piloto básicamente es una acción concreta y real y no es simplemente un estudio, un documento que se entrega y se guarda en el escritorio, sino que estamos probando con vehículos de gobierno, sector privado y de la sociedad una alternativa que puede ser muy favorable para el país. Viceministra. Pues también agradecer este espacio, también agradecer a la Organización de Estados Americanos, al gobierno de Brasil, al gobierno de Estados Unidos, que ha hecho posible, obviamente al ministro de Energía y Minas, que ha apoyado este proyecto, y a todo el equipo de trabajo que está en seguimiento de este proyecto, que esperamos sinceramente que sea de beneficio para todos los guatemaltecos. ¿Cuándo tendremos resultados entonces? En 4 meses. Bueno, gracias a ambos entonces, y estaremos pendientes por ahí por mediados de año para saber los resultados y traérselos también a usted para que tenga ese poder de decisión, qué es lo que más le conviene, cuáles son sus opciones en cuanto al uso de los combustibles. Como siempre, agradezco su preferencia y lo invito a quedarse en TN23. En esta frecuencia hay noticias y hay programas que serán de su interés.